Damos a benvida á primeira xornada do Cumio Galego contra o Odio, que é esta segunda edición, que organizamos a coordinadora e a PN, a Gareso e Fondo Sur, e en colaboración con a Universidade, que está financiado polo Concello de Santiago. E hoxe, bueno, temos a oportunidade e o placer de estar con Sonia, de Agareso, e como vídeo, que é un profesor, e traballan asiduamente nos temas de educación para o desenvolvemento, que é un tema superpotente para falar de discurso de odio. Y con Marta. Y con Marta, intersección, perdón. Marta, nos ves y nos oyes bien, ¿verdad? Vale. Nada, pues comienza de campera. No sé si en galego o en castellano, no canto. Marta, gallego o castellano. Por mí gallego va bien también, si queréis. Vale, pues ben, vamos. Bueno, pois eu son Sonia Díaz, son xornalista, traballo na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, que é unha ONG que traballa coas ferramentas de comunicación para traballar polo cambio social a través de proxectos en distintos ámbitos, na cooperación, na educación para o cambio social, na acción social e en sensibilización e visibilización, que isto último, sobre todo, é transversal a todos os ámbitos anteriores, non? Vemos sempre a dimensión da sensibilización en todos os proxectos que facemos. Hoxe estamos aquí presentando, posme a presentación, un proxecto de educación para o cambio social que se chama Xeración contra Info, que contou co financiamento da Xunta de Galicia. Perdón. Aí estamos. Na súa primeira edición, que está rematando agora. Esta primeira edición, que abordamos como un proxecto piloto, ten como obxectivo a loita contra o discurso de odio, atallando de raíz en centros de secundaria e a través do seu mecanismo de difusión, non? A través dos estereotipos que, sobre todo a nosa rapazada, pero que todas e todos nós, recibimos a través dos medios de comunicación e das redes sociais. Para facelo e para non ser víctimas dos nosos propios estereotipos, acompañámonos dos colectivos ou de parte dos colectivos que sufren este discurso de odio no noso país. As mulleres migrantes latinoamericanas, neste caso de Arraianas, aquí en Santiago de Compostela, os adolescentes de etnia xitana, con Fundación Secretariado Xitano, neste caso en Lugo, na cidade de Lugo, e rapazada migrante de procedencia africana coa ONG Sen Balos na cidade da Coruña. Traballamos con eles desde o primeiro momento. Fixemos sesións, fixemos 2 sesións de traballo intensivo con estes colectivos, con cada un destes colectivos por separado, nas que, basicamente, na primeira sesión, lles preguntamos ou intentamos comprender como era ese mecanismo do discurso de odio, como vivían, como e onde, non? Porque nós íbamos con un pouco con o noso propio preconcepto de que, sobre todo, en medios e redes, pero o primeiro que nos dixeron é medios e redes, sí, pero no espacio público, nos espacios compartidos, tamén. É brutal. Pois eso, nos medios de transporte, en parques, en igrexas, e sobre todo, nos centros de ensino. A presencia deste mismo discurso, non só mediado, non só a través dos medios de comunicación e das redes sociais, sino presencial, físico, afectalles de moitas maneiras, isto está estudiado, pero nós quixemos, por exemplo, comprender e que nos dixeran en concreto, pois eso, que palabras, que expresións, que preconceptos, que prexuizos lles afectaban máis a estes tres colectivos. Grazas a estas conversas, a súa xenerosidade, non, a hora de compartir estas vivencias con nós, demoslle forma a unha enquisa que compartimos con alumnado de secundaria de Galicia, que é, basicamente, un pouco o corazón do que vos quero presentar hoxe, o resultado desa enquisa, non? É dicir, os colectivos dixéronnos estas palabras recibímolas nestos 3 espazos e máncannos. E nos fomos aos centros de ensino a ver se o alumnado recoñecía esas palabras e as relacionaba efectivamente con estes colectivos ou non. Despois, vémolo, pero supoño que todos temos tamén un certo preconcepto sobre o resultado dese estudo, non? Unha idea preconcebida. Unha vez tuvemos estes resultados, volvemos aos colectivos, non? E dixemos, pois mira, vimos isto e isto e isto. Que queredes contestar? Que vos gustaría que fixera o alumnado galego esa xeración contra Info
cando presencia estas situacións, cando recibe estes discursos. E aí construímos con elas e con eles un contradiscurso, non? Unha resposta baseada na empatía, en intentar que a rapazada comprenda o que sinten as persoas que reciben que están expostas a ese discurso de odio. E devolvémolo ás aulas. Fixemos 3 sesións formativas, cada unha centrada nun destos espazos, en medios e redes. A primeira, en espazos compartidos, xogamos moito sobre todo cos supermercados, porque nesa segunda sesión fala bastante a rapazada de etnia xitana e fliparíades co que pasa nos supermercados cando eres de etnia xitana, non? Entón, compartir isto cos adolescentes nos centros de ensino foi super interesante, non? Moi estimulante. E, finalmente, na última sesión, nos propios centros de ensino, non? O discurso de odio nos institutos de secundaria. Que pasa co alumnado de outras procedencias ou etnias nos nosos institutos e que podemos e debemos facer para mellorar esta situación. Finalmente, a última etapa do proxecto é esta, non? Reunirnos con profesorado, que xa fixemos, con profesorado de secundaria e tamén con estudantes de universidade, e con vos, non? E explicarvos un pouco, pois eso, que estamos facendo, que averiguamos e que ferramentas elaboramos e que están, como sempre, no caso de Agares, a vosa disposición para usar, modificar, xa sabedes que o que nos facemos está sempre a vosa disposición para traballar, non? Entón, que nos din os datos sobre a presenza de discurso de odio nos nosos institutos de secundaria? Primeiro, o que fixemos foi coñer esas palabras que nos ofreceran os colectivos na sesión de traballo e trasladárlela ao estudiantado, non? Esta lista de palabras. E pedirles que a relacionaran cos colectivos. Xa vos vou a decir, porque é bastante guai, non? Que un 28% do alumnado descubriu o truco e puxo todas as palabras para todos os colectivos, vale? E deixonos un recadiño despois, en plan, no caí, no se pode estereotipar e todos somos todos, non pasa nada, non? Pero, bueno, claro, o outro 72% non, o mellor dormira peor ese día, contestou máis en consonancia co discurso social, vamos a decir. Entón, que nos dixo ese 72%? Sobre todo, estereotipou o colectivo de etnia xitana. Vedes aí un 44% do alumnado relacionou a conflictividade coa etnia xitana. Conflictividade, violencia, ladroas e malas estudiantes. Sin embargo, os estereotipos no caso das persoas brancas sempre caen do lado da vos estudiantes, máis traballadores, máis intelixentes. Tamén hai estereotipos, pero en positivo normalmente. Sí que racismo, por exemplo, aparece por aí relacionado coa raza branca, pero, bueno, en xeral son estereotipos positivos. E despois, para afinar un pouco, o que fixemos foi unha segunda pregunta máis aberta. Ofrecemos frases e pedimosles que completaran cada frase con 2 palabras, dun banco xigante de palabras, vale? Nesa segunda pregunta xa caeron todos. Aí xa os 20 e pico que previamente, os 20 e pico % que foran máis hábiles, aquí xa entraron tamén. E aquí vou vos ler, porque a relación é máis... as palabras máis empregadas, non? Coa poboación de etnia xitana, maioritariamente empregan mercadillo, canto, baile, pelexas e insultos. Coas persoas latinas, tamén canto e baile, pero pandillas, violencia, drogas e sexo. Coas mulleres latinas en concreto, porque neste exercicio, e despois veremos por qué, quixemos concretar no tema das mulleres xitanas, e aí, ademais de canto e baile, eliminan pandillas e violencia e drogas, pero aparece a prostitución e a sexualización. Despois verémolo. Coas persoas negras, pobreza, fronteiras e ausencia de dereitos humanos, e coas persoas árabes, terrorismo, machismo e homofobia. Coas persoas brancas, o 18% do alumnado escolle a palabra empresa, o 13% Europa e o 12% universidade, que son conceptos que non relacionan con ningunha dos colectivos anteriores. Entón, que a conclusión é evidente, non? Quero dicir, as tendencias son as mesmas que vemos na nosa sociedade. É un discurso que non se inventa o alumnado de secundaria, é un discurso que é o discurso que temos na nosa sociedade, non? Relacionar as persoas blancas con habilidades, sobre todo intelectuais, vamos a decir, ou laborais, e todos os outros colectivos con dificultades
pero ademais moi concretas, non? O colectivo xitano con eso, coa conflitividade, coa violencia e co roubo, as persoas negras coa migración problematizada, por así decir, e vemos agora, en concreto, no caso das persoas latinas, e moi en concreto, no caso das mulleres migrantes latinas, que é algo que ocupou gran parte das nosas sesións de traballo coas mulleres latinas en Santiago de Compostela, é a cuestión da sexualización, da cousificación. É brutal este tema, relacionan. Preguntámoslle canta probabilidade consideraban que había de que sucederan estas cuestións, non? Ser presidentas de algún país, vestirse como lles di a súa cultura, traballar como empregadas de fora, unha serie de afirmacións que saíron das conversas cos colectivos relacionadas con cada un destes colectivos. Un 31% percibe que son as mulleres latinas as que teñen maior probabilidade de exercer a prostitución e o seguinte colectivo que ten esta probabilidade ten un 2%, vale? Entre un 31% e un 2%. Porque, lóxicamente, existía a posibilidade de decir ningún, ou non sei, ou... ¿no? Entón, esta claridade de que un 31% considere isto encaixa completamente coas narracións das mulleres coas que nos falamos, que contan, pois eso, isto mismo desde a infancia. As fillas ou as nenas latinas xa sufren esta cosificación. A seguinte, outra cousa que é aquí chamativa, que estábamos falando antes, é isto de vestirse acorde á súa cultura. Un 7 de cada 10, un 70% do alumnado considera que son as mulleres de raza árabe as que teñen maior probabilidade de vestirse acorde de raza árabe, de procedencia árabe, acorde á súa cultura, como se as demais mulleres non nos vestíramos acorde á nosa cultura, non? Como se fora unha escolla completamente libre e non relacionado co contexto. Outro tema que nos parece moi interesante tratar en aula, pero que desde logo sobrepasa as aulas, non é algo que está na nosa sociedade. A seguinte pregunta que lles facíamos era sobre fenómenos sociais, non? A súa visión sobre sobre o feminismo, sobre os dereitos do colectivo LGTB, sobre o racismo. Bueno, vedes aquí, non? Algúnas das cuestións máis chamativas. Vamos a quedarnos hoxe coas malas, pero só para pensar que é sobre o que temos que traballar, non? Pareceunos chamativo e problemático que só un 47% perciba como algo positivo ao fortalecemento do movemento feminista e que, de feito, un 18% considere negativo. Un 18% do alumnado que di que se fortaleceu o movemento feminista cree que é algo malo. Con respecto ao discurso e actos racistas, un pouco parecido, non? Hai un 21% do alumnado que cree que aumentaron os discursos e os actos racistas, pero que eso é algo bo. Que nos parece que é como onde temos que facer forza, non? Preguntámoslles, isto facémolo sempre en Agareso, polo seu uso de canles de comunicación, especificamente as digitais, e, bueno, nada sorprendente, vale? Todos os días usan TikTok, WhatsApp e Instagram, e tamén escoitan música en distintas plataformas, todos os días, por Spotify, YouTube, cada quen como... Por que é interesante isto, aínda que é un pouco preconcepto ou encaixa ben no que nos pensábamos? Porque cando lles preguntamos, moi ben, consumes todos os días, pois eso, TikTok, Instagram e tal, e YouTube. De onde pensas que veñen esas ideas que estamos falando sobre os colectivos? Un 44% pensa que de sí mesmo, que son ideas propias, que non teñen influencia de ningún lado, non? Claro, isto, a ver, é moi propio da adolescencia, pero é algo que se cadra debemos ter en conta. Quero dicir, neste traballo noso de alfabetización mediática, unha primeira cuestión é a falar e conseguir que comprendan que nin eles nin nós somos inmunes ao que estamos expostos. E que as ideas non son nunca 100% nosas, non tampouco as nosas. Só un 36% do alumnado afirma que as súas ideas están influenciadas polos contidos que reciben a través das redes sociais. E, finalmente, a pregunta clave sobre a que empezar a construir a nosa proposta foi que fan cando reciben este tipo de contido, que discriminatorio, non? Aquí o máis
chamativo e probablemente tamén outra das cosas polas que empezar a traballar é ese 25% que nos di que non lle chega contido racista. Que, bueno, a todo o mundo nos chega contido racista e, polo tanto, se cadra non está sabendo distinguir cando un contido é racista, e de novo a alfabetización mediática, non? Primeiro, ser consciente de que estamos expostas, segundo, saber distinguir ese contido e só despois podemos decidir que facemos con respecto a ese contido. Se non nos damos conta, é imposible, non? Pois, efectivamente, o 25% non é consciente, o 16% dalle difusión, porque, bueno, é gracioso, non? O 20% non o comparte, sabe que non está ben compartilo, pero un pouco de gracia si que lle fai ou si que o disfruta, e o 26% non fai nada. Para nós é aquí, non, onde se cadra hai que traballar tamén. O 15% xa asume un rol activo, principalmente, creo que era un 7% denuncia e un 8% comenta. Tamén nos parece importante darlle ese contradiscurso que falábamos, non? Darlle argumentos a esas persoas que queren contestar. Entón, como loitamos contra isto, como melloramos esta situación? Nos propoñemos para centros de ensino esta metodoloxía que está disponible para vos, está na nosa web e tamén vos podemos pasar o link para que a descarguedes e eso modifiquedes e empreguedes como consideredes. A base desta metodoloxía, se podemos poñer o vídeo, son as palabras das propias persoas dos colectivos afectados polo discurso de odio. Poñémosvos hoxe un bueno, me dá tempo. Perdón. Vale. Eu trouxen o vídeo de educación, non? No que os nosos protas falan do impacto do discurso de odio nos espazos educativos, pero se me paso de tempo, A ver se podemos. podemos un cachiño. Se ve mal. Bueno, pois que falen. Pero Non se ve aí. Bueno, da igual. Vémolo senón despois, parece. vale, Que porque siga... non podo minimizar isto agora. Ou, espera, sí, témolo aquí. Non. Ai, Non pasa nada. bueno. Vou revisando que o que lle pasa aí. Vamos a deixar a Marta xa... Sí. Sí, eu creo que sí. Vale. Temos a Marta con nós. Xa está, xa... Sí. Desmutéate. Ahora. Vale. De la intersección que vos vai contar agora o seu traballo. Buen día, peço disculpas porque vou falar español, pero ningún problema con seguir hablando en gallego el resto de vosotras. Voy a compartir pantalla a ver si funciona todo bien. ¿La estáis viendo, no? Sí. Vale. Pues yo vengo de la intersección, como ha dicho la compañera, que voy a explicar rápidamente que somos un colectivo de personas que trabajamos más en el ámbito de la comunicación y de la investigación en redes sociales, en comunicación digital. No estamos especializados en educación, pero vengo a compartir algunas ideas que son resultado de investigaciones que hemos hecho para comunicar en favor de los derechos de las personas trans, con un poco de foco, ahora os explicaré, en personas jóvenes. Así un poco por decir por encima, nosotros hacemos más talleres y hacemos actividades para compartir contenidos y sobre todo estamos especializadas en hacer campañas colectivas. Y el año pasado estuvimos haciendo una campaña colectiva para defender los derechos y para apoyar a las personas trans jóvenes. Para hacer esta campaña hicimos una serie de investigaciones y una de ellas fue estuvimos bastante tiempo viendo qué tipo de narrativas se movían en espacios digitales, en redes sociales y en noticias digitales sobre las personas trans. Y bueno, no me voy a enrollar mucho con esto, pero esto que os muestro ahora es el típico análisis de la comunidad, de toda la conversación en torno a temáticas LGTB, con un foco más en lo trans, pero en general capturamos toda temática LGTBIQ en la comunidad de Twitter. En concreto esto fue como capturamos los datos de un año entero de conversación y aquí estuvimos haciendo un análisis de
200 y pico mil tweets, y con eso nos sale este grafo de comunidad, que sabéis lo típico, cada puntito es una cuenta de Twitter, y según con qué otras cuentas retuitea, pues puedes localizarlas en este mapa y ver afinidades y así. Y haciendo este análisis, nos salía este mapa en el que se ve claramente que las comunidades pro derechos LGTBI son mucho más grandes, más fuertes y ocupan más espacio en términos de que realmente producen más mensajes. Quería traer esta imagen porque a veces cuando abrimos Twitter o cualquier red social nos encontramos unas cosas escalofriantes y nos parece que el panorama está muy mal, y tiene bastante que ver con que normalmente en redes sociales los mensajes que nos dan miedo, que nos resultan más escandalosos son los que llaman más la atención, y también con que utilizan estrategias de difusión, de amplificación de estos mensajes de odio a veces bastante eficaces, pero eso no quiere decir que sean más. O sea, la conclusión un poco sería que hacen mucho ruido, pero no son más. Y entrando más al detalle a analizar qué tipo de mensajes son los que se mueven dentro de todas estas comunidades, eh, en esto que estás viendo ahora es un resumen muy por encima de qué mensajes mueven las distintas comunidades pro LGTB que identificamos. Y lo que ocurre es que la mayoría, más o menos la mitad, de los mensajes que se mueven son a la reactiva, ¿no? O sea, pasamos mucho tiempo en espacios activistas, progresistas, desde partidos políticos que son abiertamente pro-LGTB o en comunidades LGTB más culturales, me refiero a gente que comparte contenido sobre cultura LGTB. Pasamos mucho tiempo, como decía, reaccionando, respondiendo a mensajes anti-LGTB o transfobos, en este caso, que fue lo que miramos más, reaccionando a mensajes de provocación para que reaccionemos, que sabéis que eso lo hacen mucho, y denunciando agresiones, que por supuesto pensamos que es una cosa que hay que hacer, luego explico un poco más de esto, pero que a veces si eso nos ocupa todo el tiempo o gran parte, la mitad del tiempo, como se ve aquí, que pasamos hablando, al final esos mensajes no nos ayudan a conectar con más gente, a conseguir empatía o a conseguir más apoyo para las personas LGTB, sino que estamos un poco como metidos en eso, en estas espirales de reacción que consiguen poco avance, como ahora voy a explicar un poco mejor. Esto que os acabo de contar es el análisis de Twitter, pero también lo hicimos con Facebook y con noticias de diarios digitales y más o menos salía igual. Mayoría de mensajes pro derechos LGTB, pero una minoría muy coordinada, muy ruidosa y demasiado tiempo, en nuestro entender, dedicado a reaccionar en lugar de a producir nuestras propias narrativas, nuestros propios mensajes y unos mensajes que pudieran realmente llegar a generar empatías más allá de la espiral del auto reflexiva. Y también de los análisis que hicimos de narrativas digitales os traigo esto en el que se ve lo que os decía de que los mensajes a la contra están muy coordinados, viendo lo primero que veis aquí, que es, o sea, lo que hicimos fue agrupar los tweets que pillamos en este caso según temáticas y nos salía que hay una gran cantidad de amplificación de mensajes de generación cultural. Esto que estáis viendo aquí es el típico mensaje de ultraderecha súper LGTB bifóbico, hablando de cómo es un colectivo degenerado. Esos mensajes eran relativamente pocos, pero tenían muchísima amplificación, con lo que sacamos la conclusión que os decía de que son pocos pero muy coordinados y muy centrados en dar la matraca siempre con lo suyo. Eh, y también vemos cómo el segundo contenido, el segundo grupo de contenidos más repetidos, la denuncia y las reacciones a las agresiones transexcluyentes que os decía antes, y que faltan esas narrativas que tengan potencia para resonar en un público más amplio, que serían aquellas que se basan en celebrar el apoyo mutuo, referencias a la comunidad, a la diversidad y todo esto.
De hecho, ahora os voy a contar unas cuantas estrategias narrativas que vimos que funcionan muy bien, basándonos tanto en el análisis de mensajes en redes que os acabo de contar, como en una serie de entrevistas que hicimos con otras entidades de varios países que han estado haciendo campañas a favor de los derechos de las personas LGTB. Eh, una cosa primero que hay que tener en cuenta siempre que hacemos comunicación y que parece obvia, pero a veces se nos olvida, es esto de que el target no soy yo. Y es cuando hacemos comunicación a cualquier nivel. Y bueno, esto lo sabéis, ¿no? Muchas veces tendemos a contar las cosas que a nosotros nos parece que nos gustan, pero hay que ponerse mucho en el lugar del otro, de la persona que lo va a recibir, y eso nos lleva a veces a usar códigos incómodos, digamos, ¿no? Decir las cosas de manera que igual no es lo que más nos gusta, pero tiene sentido porque es lo que más va a resonar a la persona con la que queremos hablar. Una cosa muy clave es esta idea, que es una reflexión que se lleva teniendo en colectivos LGTB desde hace mucho tiempo, de que la tragedia pasó de moda. O sea, no podemos estar siempre denunciando agresiones, contando qué mal se vive siendo una persona LGTB o siendo una persona trans. Por una cuestión de que, primero, es revictimizante y hacemos, o sea, necesitamos referentes de historias positivas para que las personas, sobre todo las personas jóvenes, sepan que pueden tener por delante una vida feliz y que no están condenadas a la tragedia. Y además, porque eso también es lo que va a hacernos salir de, bueno, del estigma y de la percepción del resto de la sociedad como que las personas LGTB pues eso, están condenadas a la tragedia. Poníamos mucho énfasis en la necesidad de construir historias positivas y mostrar relatos positivos. Eso no quiere decir que queramos silenciar, que evidentemente hay agresiones, pero no quedarnos en eso y no empezar toda historia, todo relato que contamos, toda manera de hablar sobre las realidades LGTB partiendo de las agresiones o de la parte negativa, digamos, porque realmente hay muchas cosas positivas que contar. Por otro lado, también en todo lo que testeamos vimos mucho la necesidad de referentes auténticos, o sea, esto también es una cosa intuitiva, la gente está muy harta, estamos todas muy hartas de anuncios y de personas de fuera que no se relacionan con nuestra experiencia cotidiana, con quienes tenemos alrededor. Entonces, a la hora de buscar referentes, merece la pena hacer un esfuerzo en buscar a personas similares a la comunidad en la que vivimos. Y una idea muy poderosa que nos contó una gente que se llama Freedom to Marry, que son los que hicieron las campañas, han estado como 20 años haciendo campañas a favor del matrimonio igualitario en Estados Unidos y consiguieron que se aprobara en muchos de los estados de Estados Unidos y trabajan en más países del mundo planteando campañas en ese sentido. La idea más poderosa en toda su experiencia nos contaron que era esta cosa de contar con mensajeros inesperados. Tenéis aquí la foto bastante elocuente, que es un señor padre cura pro LGTB o utilizar, o sea, hacer mensajes que sean contados por personas no LGTB y personas que no esperarías que estuvieran apoyando, pero que muchas veces hacen un clic porque la persona no LGTB a la que quieres sensibilizar se siente identificada con ella, ¿no? Entonces, bueno, tenéis aquí el ejemplo del cura, puede ser también un jugador de fútbol, nos enseñaron unos vídeos muy potentes de un equipo de rugby, o sea, como referentes que no esperas, que no son LGTB, cuando dan mensajes de apoyo, resuena mucho más en públicos no LGTB, que al final es lo que queremos, ¿no? Y una narrativa muy potente que encontramos fue la del agradecimiento. El agradecimiento quiere decir, cuando hablo de agradecimiento, es reconocer que las personas que hacen, o sea, que las personas que se convierten en aliadas de las personas LGTB hacen un trabajo y tienen un camino que recorren de empatía, de concienciación, de empoderamiento. Y esto también es un poco controvertido cuando lo hablamos con activistas LGTB, porque es como, "Jo, encima le tengo que dar las gracias por no ser homófobo". Pero realmente tiene sentido si lo piensas en términos de reconocer que es verdad que hay personas en determinados espacios o contextos
que para las que ser aliadas es un camino, es un recorrido, y está muy bien reconocer eso y nos funcionó muy bien en algunas narrativas que testeamos ese pequeño reconocimiento. En términos de que es empoderador y conseguía pues realmente que las personas a las que queríamos hablar, que eran personas no LGTB, hicieran ese camino de comprometerse mucho más con el apoyo y con los derechos de las personas LGTB y más específicamente trans y no binarias, que también estuvimos testeando en esta campaña, en esta investigación. Eh, Quería traeros una más de las fuentes de investigación que hicimos, que fueron unos grupos focales, que sabéis, grupos focales es la típica metodología en la que reúnes a un grupo de gente para que opinen sobre un tema. En este caso hicimos dos grupos, uno con hombres y otro con mujeres, que aunque es una cosa binarista, pero la realidad sigue funcionando como categoría de análisis social. Hombres, mujeres suelen tener opiniones un poco distintas. Juntamos a un grupo de hombres y otro de mujeres, como decía, que de edad media, que son más o menos gay friendly, pero que no tenían opiniones muy formadas sobre las personas trans y que estaban en contacto con personas jóvenes, bien fueran de espacios educativos o porque tuvieran hijos y así. Entonces, en estos grupos focales que estuvimos haciendo, salieron algunas ideas un poco fuera de lo que esperábamos y por eso quería traerlas y compartirlas. Que primero, todas estas personas, también especifico que al elegir a las personas las elegimos de distintas tendencias políticas, o sea, no tenían por qué ser especialmente progresistas. Simplemente con que no fueran abiertamente homófobas ya nos parecía que tenían potencia de ser las personas a las que podemos llegar a convencer de que sean un poco más aliadas, ¿no? Entonces, todas estas personas reconocían, decían que querían conocer las realidades trans y que les falta información, pero que están abiertas a conocer más, aunque les avergüenza un poco mostrar que no saben. Entonces, las aproximaciones así demasiado como ven que te voy a explicar, podían generar rechazo, ¿no? Entonces, es como buscar el punto intermedio entre te puedo contar cosas que no sabes y no ser demasiado, no sé cómo decir, como paternalista o demasiado directivo. Pero había muchísimo rechazo, y esto también sale en los análisis que hacemos de redes sociales, al lenguaje inclusivo que ven como una imposición. Lamentablemente es un poco una batalla perdida. O sea, en nuestra experiencia, empiezas hablando en lenguaje inclusivo, ya se te cierran. Supongo que vosotros también habéis tenido experiencias parecidas en las aulas alguna vez. Hay determinadas personas que, bueno, esto se hace una cosa que llevamos mucho tiempo y mucha batalla y que está muy polarizado, y hay gente que en cuanto empiezas a utilizar el lenguaje inclusivo ya es como, no. Entonces, no, pensamos que no merece mucho la pena entrar por ahí, que mejor pues intentarlo por otros lados. Evitar usar el lenguaje inclusivo y realmente construir mensajes pro LGTB por otro lado. Y una cosa que salía en todos los grupos es que reconocían que o sea, daban mucho valor a construir espacios de respeto y que todas las personas menores tienen que tener el espacio, el tiempo para descubrir quiénes son sin bullying y sin ningún tipo de insulto. El respeto, sobre todo, era el valor central de todas las formas de entrarle a a los discursos que queríamos contar. Lo que más aceptación generaba era hablar siempre del respeto a las personas. Eso es un valor muy central que veíamos que tenía mucho sentido apelar a él. Y solo vimos bueno, vimos varios problemas, pero así el que mayor saltaba siempre es que cuando hablamos de conseguir derechos de las personas LGTB, a veces había una reacción un poco reaccionaria, en el sentido de ¿cómo que más derechos? Pero si ya tienen, a ver si al final van a tener más derechos que yo, ¿no? Esta cosa. Y entonces la forma de dar la vuelta a esto y de no levantar esa reacción era hablar de protección de los derechos. De los mensajes que testeamos con estas audiencias, como digo, siempre hablar de respeto y protección de los derechos era una cosa innegable, y por ahí se llegaba bastante bien al entendimiento. Ya con todo esto, estoy yendo un poco rápido, ahora supongo que hay tiempo para preguntas. Hicimos una campaña colectiva que se llamó el Proyecto Hortensia. Podéis verla en la web proyectohortensia.net.
Hicimos una serie de podcasts porque nos parecía que para poner en marcha todo esto que habíamos visto de poder crear una conversación más pausada, hablando de estos valores, de reconocer, respetar y cuidar a las infancias y a las adolescencias trans, el podcast era un buen formato porque te sales un poco de la batalla de las redes y tenemos estos 3 episodios en los que entrevistamos a familias, a educadoras y amigas de personas trans que se pueden escuchar todavía en Spotify y en iVoox. Y hicimos una serie de vídeos que se fueron difundiendo en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, donde personas trans, familiares, educadoras, médicos y amigos de personas trans hablaban sobre su camino para llegar a reconocerse como personas trans o para poder entender, apoyar y acompañar a sus personas allegadas trans. Un poco con esta narrativa del agradecimiento que decía antes, reconocer que realmente es un camino, un esfuerzo que algunas personas tienen que hacer y que está bien reconocerlo y de esta manera también al mostrar aliadas, es un camino para que personas potencialmente aliadas se puedan sentir reconocidas y también convertirse en aliadas de personas LGTB o trans. Y esto es todo. No sé si vamos bien de tiempo o me he pasado o he ido demasiado rápido. Vale, los resultados de la investigación y toda esta cosa de las estrategias narrativas las hemos publicado en una guía que podéis descargar en intersección.net, que es esto de cómo cambiar las narrativas trans colectivamente, donde tenéis mucho más pormenorizadamente todas las investigaciones digitales y las estrategias narrativas que proponemos. Y luego tenemos una newsletter y un canal de Telegram en el cual seguimos actualizando todo lo que hacemos en torno a investigación de narrativas digitales y campañas colectivas. Ahora en otoño vamos a empezar una campaña sobre feminismos, de las cuales también vamos a hacer investigación digital que probablemente también os pueda interesar. Y también tenemos ahora varios proyectos sobre asuntos del movimiento climático. Y eso es todo por mi parte, por ahora. Gracias, Marta. Y tenemos a Obi, docente en Viana, ¿no? Y que trabaja con Agareso con outras entidades e proxectos no que levar os centros o concreto, non? Todos estos proxectos, entón creo que é mellor que vos conten xa. Buenos días, como son os vídeos son profesor. Logo xa me diredes vos de que antes de que ensinar unha actividade concreta. Normalmente dime que de música ou de historia, xa iremos aí, non? Bueno, estou moi agradecido estar aquí, poder compartir con todos vos toda esta información. Para mí é moi útil porque todo o que se dixo, tanto Sonia como Marta, van enchendo un poquinho todos os focos que a veces nos como docentes vemos valeros nas aulas. Non é fácil chegar a todo, pero tamén é certo que hai que empezar a abarcar, porque senón non vamos a chegar a nada, non? Entón, bueno, creo fundamental poder chegar. Ademais, é un colectivo, falo do colectivo adolescente, que ten moitísimo que aportar e ten moitísimo que sumar. E a veces non damos o valor a todo o potencial que ten. Bueno, imos ir desgranando un poquinho. Nos como centro, vou empezar un poquinho dende o xeral como centro, e logo vou definir un poquinho sobre a miña materia. Queremos ser un centro, hai 4 imaxes que eu creo que defino un poquinho, non? Eu quedaríame das 4 liñas que tedes ali, os proxectos de centro e o valor do voluntariado, non? Porque casi pode englobar o resto. Os proxectos de centro nos damosles valor na medida de que nós non temos normalmente a veces a capacidade de chegar, pois eso, a todas as aulas, con todos os recursos. Estamos moi ceñidos a veces a unha programación de aula, a uns contidos. Entón necesitamos a veces ese aporte, non? E o valor do voluntariado tamén me parece interesante reseñar aquí nesta primeira diapositiva, porque para nós a vida dun centro non é só académica, ten que ser tamén social, ten que ser cultural, ten que ser de dinámica de opinión. Eu tamén é certo que veño dun centro moi peculiar, nun centro de moi poquinho alumnado, relativamente illado, Viana do Coro, non sei se ubicades, está alá na outra punta da ilha, está moi longe, non? Temos alumnado que ven da súa aldea e a única persoa menor de 30 anos, entón, nesa aldea, non? Entón, temos que actuar, pois eso, como centro social, dinamizador.
E un dos eixos que traballamos é voluntariado. Como 5 ou 6 aspectos que traballamos, donde o que pretendemos é que cada persona se sinta a gusto botando unha man en algo. Isto, claro, aparentemente non ten nada moito que ver directamente co discurso de odio, pero sí co clima de convivencia, e ter un clima de convivencia positivo nun centro, ao final, o que te será son boas sinerxias, non? Bueno, un poquinho para que vexades o contexto no que nos traballamos. Bueno, e o de Centro Visible, esta aula que vedes aí no fondo, onde está o grupo LGTBI de apoio do centro, é o frontal da aula de segundo bacharelato, que é unha aula que pasa prácticamente todo o mundo, e efectivamente é visible. É dicir, as cousas que facemos teñen que estar aí. Cando alguén entra no noso centro, ten que ter claro como se traballa e ten que ter claro que hai cousas que non se permiten. Entón, creo que iso é importantísimo, pois que estea a vista. Bueno, isto remontome ahora hai 20 anos, cando empecé con todo isto, empecé no mundo do ensino, sin ter claro se iba a ir ben ou non iba a ir ben a cousa. Levoume 10 minutos entrar na primeira aula e ter claro que non só iba a impartir a miña materia e os contidos, sino que era moi necesario traballar noutros eixos. Entón, eu non sei que vos parece, comparto esta opinión. Eu creo que como persoas debemos entrar na aula en 3 fases. A primeira temos que entrar nós como persoa. Os docentes, as docentes tamén somos persoas, a veces os rapaces non ven así, pero vivimos, respiramos, saímos, gustamos tamén bailar, estas cousillas. Entón entramos como persoa. Unha vez que observamos e que podemos ver como é a nosa aula, que nos presentamos, que dedicamos un tempo a eso, entramos como docentes, é dicir, o docente xa ten outra labor, que é a labor de escoitar, a labor de observar, a labor de programar, a labor de ver que necesidades ten na súa aula, non? De crear un clima idóneo de convivencia, de saber que necesidade específica pode ter cada persoa que acompaña aí, e finalmente, e en último lugar, en realidad, a materia concreta. No meu caso, pois son as matemáticas. Parece un pouquinho, alguén aceptou por aí. Pero o último, sempre estiven claro. A veces isto me trae algún problema con centros colectivos, pero bueno, minorías estamos aí tamén para facer. Vale, bueno, isto é un poquinho nada. Vou pasar estas 3 porque isto é un poquinho a idea de... Bueno, aquí hai unha que sí que é interesante a mellor facer. Ali puxemos a ficha de datos co nome de Sesada. A veces é algo no que non reparamos. E isto é super útil porque, como te chamas? María é chica. Pero a mí despois resulta que ao largo de todo o curso pois non era esa a realidade, non? Entón non pasa nada porque hai unha ficha anónima na que vas vertina, que se poñemos os datos e o que queiran anotar, non? A veces descubres cosas que logo se van a traballar moito na aula. Cando nos facemos isto, é dicir, cando o alumnado ve que nos queremos o que facemos, son capaces de producir exactamente o mesmo discurso. Outro día chegou unha enquisa ao alumnado do cuarto da ESO e un profesor de biología que andaban traballando sobre cociña ecolóxica, non sei tal. E a primeira pregunta era, bueno, poña nome, algo así, e logo, como te identificas, muller, home, outro? E digo, bueno, pero unha enquisa hai uns anos era impensable, non? Entón, bueno, vamos dando pasos. E logo, cando entras como docente, observas un pouco, pois observas cousas como este. Estos son algúns tips dun proxecto no que estamos embarcados este ano, que se chama Observación, donde varios centros pois nos observamos, vemos como traballa outro centro, como non, hai unha serie de reunións nas que nos, evidentemente, é enriquecedor, porque sempre hai ideas, non? E esta visión do noso alumnado, do noso centro sobre nós. Vale, aí, por exemplo, vedes que a materia non é o último paso para o alumnado, queren aulas cooperativas, queren aulas nas que se sinten que participa. Entón, isto, se entro directamente o primeiro día intentando explicar unha cuestión de segundo grado, pois voume perder isto e voume perder o 90% do alumnado. Ao final, van a quedar os 4 cerebritos que estaban sempre nas aulas. Que siguen estando, por suposto. Solo faltaría. Vale. Bueno, e unha vez que entramos con a materia, que facemos? Agora é un salto vacío. Entón, bueno, eu na miña experiencia que fun vendo é que o primeiro paso é ter claro o que queres facer. O segundo paso é ter as ferramentas, porque non sempre é posible, non? E o terceiro paso é traballar un poquinho de forma autónoma. Entón, desas ferramentas que temos, pois vou vos contar como 3 proxectiños que desenvolvemos este ano. O primeiro xa falamos del, Sonia coñece moi ben, alguén das que estades na sala tamén. É un proxecto que se chama EPDLA, Laboratorio de Educación para o Desenvolvemento. Levamos 8 anos traballando habitualmente no grupo de segundo da ESO, e que é un proxecto que nos funciona moi ben por unha serie de características concretas. Ahora mismo son 6 obradoiros que se desenvolven durante os 3 trimestres do ano. E a idea é traballar en dinámicas sociais superpotentes e facer como unha creación moi instantánea para publicar ao final a modo de conclusión, non? É dicir,
hai debate, hai traballo e hai algo moi visible ao final que nos pode valorar a opinión das persoas que traballan, que son alumnas e alumnos dos nosos centros, non? A nivel personal, por exemplo, agradezo moitísimo este terceiro ítem, que é a formación. Logo, cando sabes algunha das actividades de aula, entenderedes por qué. A mí serviu de moito, por exemplo, cando facemos as xuntanzas de profesor de Telelab, cando vemos como funcionan as dinámicas, aí é onde temos a capacidade, logo nos de forma autónoma, de leválas a aulas. E para mí iso é fundamental. Entón, este é o primeiro proxecto que vos quería comentar. O segundo é a rede de apoio LGTBI de Galicia, propia do ensino. Ahora mesmo hai cento e moitas, creo que xa docentes, que forman parte desta rede. Este ano celebrou o segundo congreso, aquí en Santiago, unha xornada maravillosa. Eu atopei por casualidade como 4 anos ou así con Ana Ojea en Facebook, unha profe do Politécnico de Vigo, e eu cando vi un cociño na súa aula dixen, eu necesito isto no meu centro. Aparte que, claro, volvo outra vez ao contexto. Un centro donde de 120, 130 persoas hai unha nena e un neno de Nicaragua, 2 irmás de etnia xitana e xa está. É dicir, no, nuestro problema é racismo, ya. O racismo está oculto. O sexismo está oculto. É que a veces non se ve, pero que non se ve xa non significa que non este. Non, no meu cole non hai trans. Ninguén dixo que era trans, ninguén dixo que era bisexual. Non, o sea, pero a estadística está aí. Entón, ainda que non o vexamos, necesitamos ter un espazo totalmente aberto, totalmente libre, totalmente seguro. Entón, bueno, é un pouco a idea de traballar con isto. Aquí tamén, asesoría, formación, información. O primeiro día que tens que abrir un protocolo a unha persoa trans que che demanda axuda, pois, claro, que ti queres botar unha man con todo o cariño do mundo, pero non é cuestión de cariño, é cuestión de estar aí, de apoiar, de acompañar, de ser firme, de poder, bueno, dar unha axuda real que se precisa, non? De estar mediando entre a persoa e a familia, que a veces é moi complicado. Logo eu poderé preguntar a Marta unha cousilla que nos comentou e que me interesou. Vale. E, bueno, tamén eso, formación e creación de espazos nos centros, non? Tamén é moi fundamental este proxecto para nós. E logo, este terceiro, que se chama Aprendo Programando, este é un proxecto que está enmarcado nos programas da Consellería, do Plan Proxecto, concretamente. A mí gusta porque a mí permíteme, trátase sobre programación informática, non? É dicir, facer un tipo de videoxogo, presentación así interactiva. A mí na miña aula, concretamente en matemáticas, permíteme xogar muitísimo con isto, por moitas partes dos contidos que toca, non? E logo tamén, porque non só é o fin programar, senón é darlle resposta pois, a un problema social ou debatir sobre un problema social ou abrir un melón en algún momento. Non? O ano pasado foi sobre o aforro enerxético, a temática central, este ano era sobre persoas migrantes. Non? Entón, isto, por exemplo, que nos permitiu pois, traballar 5 persoas docentes con 2 grupos da ESO, primeiro e segundo da ESO. Aquí está Vieito, un compañero, profesor de Xeografía e Historia, que se encargou da parte na materia que dá, enmarcou bueno, pues, todo o que son movimentos de persoas no planeta, estudando un poquinho por as causas, as consecuencias, e todo o que envolve iso. Outra compañeira e eu, Laura e eu, nos dedicamos máis a parte de formación en programación e tivemos 2 compañeras de PT que traballamos co alumnado que ten máis necesidades, non? Específicos. Entón, bueno, ao fin e ao cabo, o que vemos é que vamos tecendo rede. Vamos a 5 personas para 20, 30, 35 alumnos máis ou menos somos un grupo pequeniño. E éramos grupos máis grandes, imaginade. Pero, bueno, este é un poquinho o traballo, non? Bueno, estas son presentacións que van facendo, neste caso decidironse, pois, eso, personaxes que poden ir falando, eles estean o diálogo, que digo, que non digo, que representan. Aquí, eu me coincidí moito con Roy, que é o compañero de Agareso que vai con nós, que moitas veces, e claro, simplemente porque non o vemos, non son coñecedores disso, non? Hola. Moitas veces vemos que a carencia de información leva, pues, moitas veces a problemáticas que non son deseables, non? E unha delas, por exemplo, chamoume moita atención é o coñecemento do tema dos papéis, non? Pero por que veñen? Por que non veñen en avión? Así, por que non veñen en avión? Digo, bueno, pues hai que traballar estas cousas, e estas cousas pues traballanse evidentemente Bueno, e unha vez que temos, digamos, este proxecto que a nos axudan como docentes a entrar en materia na aula, isto ao final é avaliable, todo que nos avaría non ten moito sentido. Eu, por exemplo, adico unha parte da nota que vai levar o alumnado según sigan este proxecto, non? Ao final,
pues hai unha serie de actividades que fan, para min contan tanto pues, como resolver unha ecuación. Para mí, bueno, contan tanto ou máis en algún caso. Entón, a vez que temos esta axuda, temos que dar un paso máis, temos que soltarnos de forma autónoma, non? Esta actividade que vedes aquí consistía, bueno, teñen un enlace a unha página de internet, neste caso era da ONU, creo que era directamente, e sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible, non? Neste caso é sobre o obxectivo 1, aparecían unha serie de informacións, eles tiñan que, bueno, ler todo o obxecto, sacar os datos que se lle piden. Aquí hai un modelo de pregunta, indicar a fracción correspondente a... Aí está a fracción. A fracción ten que entrar, vale? Pero non ten que entrar como ente que... No, ten que entrar como unha necesidade para poder entender un texto ou para poder comprender que información me están dando. Ou se me din que o 70, por exemplo, son falar de porcentaxes, eu necesito esa información para ensinar a ler un xornal, para ensinar a ler unha web, etc. ¿no? Entón, bueno, pues aí está a pregunta. ¿No? Este é un exemplo. A mí non me chega, e isto aprendí pues, concretamente a Agares, estou super agradecido. A mí non me chega con isto, e a ver se me lo puedo contar ben. Esto está moi ben, é dicir, chegamos aquí, vale, acabou o exercicio e non pode dar vacío. É dicir, non podo ser ler 3 datos, hai que sacar unha conclusión e hai que expresar esa conclusión. Entón, a segunda parte do exercicio, bueno, isto eran como 10 ou 15 preguntas dun test, non lembro. A segunda parte do exercicio era esta, non? Bueno, decía, elaborar un vídeo de 1 minuto, unha presentación no que, bueno, se traba un pouco as consecuencias económicas da pandemia, non? Porque vemos que o nivel de pobreza extrema, así parece que se reducía, pero ahora co tema pandemia volve coller unha curva, non? Entón, bueno, aquí en azul resaltei logo de ler un poquinho todos os informes, pues, o que aparecía prácticamente en todos, non? Entón, bueno, hai cosas como de non tirar comida, gustou moito isto, non mercar pensando non vai a ser, ou por se acaso, non? Compra compulsiva que logo te leva a tirar con todo. Bueno, é unha reflexión interesante para ver nada, non? Falouse tamén muitísimo de comercio xusto. E chamou moita atención o de ter sitios onde estudar instis colexios, non? Que valoren que o sistema educativo ou desde o sistema educativo se pode evitar, se pode traballar en moitos aspectos, non? Bueno, este outro exercicio fala concretamente, bueno, evolución dos delitos de odio, isto está traído desde un PDF que editou o Ministerio, creo que é 2021-22, non lembro ahora mismo, pero é relativamente recente. Entón, bueno, na primeira columna hai unha pregunta onde teñen que localizar unha serie de datos. Aí pois, mira, porque nos gustoume ir desgranando, porque me parece un montón de tipificacións concretas de odio que teñen unha reseña importante en porcentaxes, non? Me parece, bueno, de antisemitismo, aporofobia, por orientación sexual, racismo, etc. ¿no? Entón, se les dice, se non entendedes algo, colledes o diccionario e buscadlo, a ver que significa. Había outra pregunta, porque aí gustoume traballar unha, contrastando todas as accións que se poden tipificar como delito de odio, outra, filtralo por o perfil da víctima, tanto, bueno, por sexo, por lugar de procedencia, e tamén o perfil da persoa agresora. Tamén parece interesante ver ese perfil e poder comparar, ¿no? Bueno, isto tamén, pues eran outras 10-15 preguntas, onde as van lendo, van sacando os datos, e novamente hai que pedir unha conclusión ao final, senón quedas como vacío, non? Entón, neste caso, o que se pedía era como unha pequena elaboración dun manifesto contra o discurso de odio, ao nivel que quixera, non? Entón, aí tedes algún exemplo. Gusta moitísimo, así, fai moita ilusión, é dicir, primeiro, que é unha persona, unha enotea, que, bueno, que ten como moi interiorizado que vai como por un camiño, non? É dicir, salir a veces do camiño custalle, pero cando ves que nestas cousas se solta, pues é como... Bueno, que me pongo a hacer el solo pensar, non? O Dieguiño, bueno, nada, le pos a primeira línea, porque di odio palabra que duele con solo nombrarla, todo negativo, duele con solo nombrarla. Vale, entón, bueno, aí saben algún exemplo que nos pode, o feedback que nos transmiten é buenísimo. A veces, ler todo isto máis alá dun números a mí parece importantísimo. Tamén nos dá unha idea de a veces do que hai e que non é visible, non? Para dar a oportunidade de expresar. Bueno, aquí temos un examen, este modelo de examen, este non ten feedback despois, porque claro, no examen non hai tempo para máis, pero bueno, o examen era este, puxemos a importante consecuencia, porque este examen sí ten unha consecuencia. Aí di, bueno, ler hai un texto de Ipsos, unha anquisa, e fala da porcentaxe de como se distribúe
pois a sociedade en hetero, bisexuais, pansexual, bueno, lesbiana, gay, etcétera, etcétera. Entón, hai uns porcentaxes, e concretamente centreime, porque xa había un poquinho a necesidade de facelo, o tema da bisexualidade, que é un 4%. E pareceme interesantísimo. Claro, calcula el 4% de 160. Vale, é unha pregunta que vai entrar no examen. Pero se dis que no centro somos 160 personas e o 4% é bisexual, cantas persoas bisexuais estamos no IES? Entón, isto, bueno, provocou unha reacción brutal que eu non entendí no momento, unha persona que saiu chorando do examen e sin reír, non? Pero chorando la nena viva, abrazouse todo o centro ali por haber e tal. Bueno, pois é unha nena que non é que teña claro, nin deixe de ter claro. Eu creo que, no sentido, creo que decía Marta antes, é dicir, as persoas temos que probar e temos que vivir e temos que experimentar e temos que sentir e temos que expresar. E esta nena, pois, no momento dado, estiva con un compañero de clase e outro con a compañeira, estaba absolutamente desesperada. E claro, isto estallou. Esta bomba estallou a raíz dun examen de matemáticas. Orgullo. Nunca mellor dito. Vale, bueno, pois conseguimos. Ao cabo de 2 semanas, esta nena nunha excursión, estaba dando un bico con a compañeira no medio do centro comercial de Ponferrada, todo o resto lado, e era cosa máis normal. Todo faltaría. E aos 2 meses tivemos a Martina González Beira, que é unha clínica aquí en Santiago, unha sexóloga, xenial, por certo, se tens a oportunidade de escoitala, de verdade, unha maravilla. A nai estaba en primeira fila. En primeira fila porque realmente dicía, non entendo a miña filla, pero quero entendela. Bueno, é importantísimo tamén que as familias, porque pois poñandes aí que todo o mundo suma, pois vai tamén nesta liña, é dicir, hai que contar coas familias, hai que contar co personal non docente, se non somos comunidade. Entón, bueno, aquí este examen, pois, sabedes a consecuencia inmediata que tivo, non? Bueno, aquí hai outro, examen de fraccións, aquí, bueno, sobre todo a mí interesa eso, que sepan interpretar os datos que len, non? Neste caso, pois, fala sobre violencia machista, non? En términos de cifras. Isto é un poquinho o feedback que nos chega cando lles pides que elaboren, pois, un meme. O dos memes é que mola moito, porque é que é algo tan potente, tan instantáneo, non? Este pedíñelo a raíz desta actividade, non? De manifestos contra o discurso de odio. E o que vi foi que eu creo que mandaron como 10, 15, e dos 10, 15 había un montón deles que se centran no discurso de odio concreto contra o colectivo LGTB. Eu non sei se é algo que é super presente últimamente, é certo que en xornais sí se ve que hai un aumento. Non sei se é que hai un nivel de conciencia maior, pero a realidade é que o que crean é isto, non? Aquí tedes, bueno, están así un pouco cortadas, non? Estes tres son moi parecidos os tres no formato. Aquí hai algo máis. Este parece moi importante, bueno, o nivel de violencia e de tirar con aquel que falta un pouquinho, pero tamén é certo, a mí gusta dar liberdade de expresión, non? Que expresen como queiran. Entón, este sí me parece importante pola reflexión de que unha persoa que non fai nada, a veces, non me fixo nada, pero que podía ter feito algo. É dicir, non facer nada e ser pasivo non está ben e teñen conciencia de que non está ben. Entón, tamén parte moi importante por iso, non? Aquí hai outro LGTBI. Bueno, e isto é un poquinho para ir rematando. Isto son extractos de a mí sempre me gusta así al finais de curso, que podía facer unha valoración, que despois foi a aula, non? É dicir, o que estivo ben, o que estivo mal, o que cambiaría, o que lles gustou, o que non, é dicir, libremente pensen. Entón, bueno, hai algunha cosa que sempre me parece moi chulilla, non? Por exemplo, ali no primeiro, o que me gustou foi que de verdad cuánto traballo e esforzo. Entón, bueno, porque non estamos quitando o tema de estudar para un examen concreto, unha materia concreta e un contido concreto. E ali tamén me gustou que se dá importancia que realmente a ten que ter, como aprender o que vamos a necesitar para a vida e dar importancia a sentimentos e o que pensamos. É unha cosa que tamén me gustou, non? Aí no segundo, como me gustou mucho, lo de las emociones, ya que fue divertido e importante expresar sentimientos. Hai outro proxecto que non me lo comentei antes, sí, pero sí tiña isto de educación responsable, educación emocional, que nos está funcionando moi ben a nivel rapaz. É dicir, hai actividades moi concretas de educación emocional e a nós tamén como docentes, eu creo que necesitamos unha revisión en todos os aspectos, non? E logo, que é o que vos comentaba antes un poquinho, de deixar liberdade. Cando deixas liberdade para facer cousas, a rapazada crece moito. Aquí me gustou mucho hacer cosas como el meme ou el discurso por dejar libertad para hacer.
Es decir, teñan a liberdade de expresarse como queren. Isto a través dunha ecuación é difícil. Da pura ecuación. É difícil, é imposible. X más X es 2X, de aí non salimos. Claro, entón, isto realmente é o que dá un poquinho de sentido, ¿no? E logo, bueno, para rematar, pero igual o poñemos despois, porque non sei se tens que sair a presentación. Sí, aparte vamos aquí un pouco xustos de tema. Vamos aí sustiños. Igual vas un poquinho. Sí, a ver. Aí andamos. No, antes podemos ver logo. Sí. Eu rematei aquí. Vale. Fixamos os vídeos e non compartimos despois e así queda o momento para falar, ¿no? Sí. Para que nos preguntedes, porque eso, imos así, chegamos ás 10:30, creo, ¿no? Sí, podemos botar mando 10 minutiños de cadra para preguntas ou que queirades, reflexións que querades compartir e demais. Eu se quería apuntar ya unha cuestión, porque a veces cando metemos nos proxectos que o tema de xerar redes, ¿no? E a min entra má dúbida de se nos pintamos algo aí ou non, ¿no? O sea, a idea, por exemplo, como esta rede que tedes de profesorado que apoia LGTBI, que nos temos con estes proxectos vinculados co tema de racismo e xenofobia, non, se ten sentido que dentro dos proxectos que nos promovemos pagamos algún tipo de esforzo para xerar esas sinerxias, se ten que sair directamente de vos ou como ves? Eu creo que ten que ser algo absolutamente compartido. É dicir, eu como docente ya na miña aula non sou capaz de facelo absolutamente todo. Entón, por exemplo, que comentaba precisamente con Agareso ou con outros proxectos, con educación emocional, eu necesito iso. Eu necesito iso para que o meu alumnado poida coñecer outras dinámicas, outras formas de traballo, que non me identifican a mí como única persona vital e responsable dunha aula. Creo que a aula debe ser un espacio absolutamente aberto, onde ten cabida todo, e, de feito, vamos en forma decidísimo con todas as achegas que poidan vir. Para min, comentaba antes, non? A miña forma de traballo cambiou muitísimo, é dicir, o paso dos anos, eu vejo que facía en 20 anos e non ten nada que ver con isto. E tendo a mesma ilusión e a mesma intención, pero a realidade é que non é a mesma, non? Entón, quen me dá a min, digamos, pois todos estes aportes, pois todas as redes que se mantecen a nivel de plans de convivencia no centro, a nivel de interacción social, a nivel de traballo con problemáticas como discurso de odio, todo isto aporta por ti suma. Eu espero que o feedback que transmitimos nos sexa por lo menos a cuarta parte de vos, pero desde logo eu non podería chegar a todo isto que vos contei sin o apoio de tanta xente. Eu tiña Marta, tenía unha pregunta para ti. Bueno, non é unha pregunta, pero que me confirme si la impresión que tengo yo es correcta. Que es que las organizaciones sociales, que tenemos carácter social, trabajamos en estos temas, acostumbramos o tenemos la costumbre de hablar un poco demasiado para nuestro propio público, tenemos este lenguaje súper militante que nos encierra en nosotros mismos, nos quedamos un poco aparte. Y en cambio, creo que por la parte de los que trabajan discursos de odio, se preocupa mucho más de trabajar un lenguaje que llegue a otros. Me acordaba, por ejemplo, en el libro este que se llama No piensas en un elefante, que los republicanos tenían un think tank, ¿no?, para pensar, hablar de lenguaje nuevo, y para renombrar el impuesto de patrimonio y convencer a todo el mundo, le llamó impuesto a la muerte. Entonces, por encima que te mueres te cobran. Nadie lo quería. Como que dedicamos pocos esfuerzos a cambiar de lenguaje, nos encerramos en nosotros mismos y nos deja un poco apartados, porque nos da un poco de vergüenza hablar de una manera no tan coherente con lo que somos. Y no sé si, bueno, ¿cómo lo ves tú? Totalmente, sí. Es totalmente la base del trabajo que hacemos en la intersección, es intentar salir de nuestras burbujas y hablar a eso que llamamos las audiencias medias, que son la gente que no está totalmente con nosotros, pero también que no está totalmente en el otro extremo, porque ahora la gente ya súper cegada por el odio es muy difícil, pero ahí hay un público intermedio de gente que no tiene opinión informada sobre muchas cosas y detectamos que desde la ultraderecha, la alt-right, nosotros que hacemos muchas redes sociales, pues todo este movimiento Trump, Bolsonaro y sus compañeros en Europa coordinan tácticas tanto de redes sociales como narrativas
para imponer nuevos marcos, que es lo que tú decías, ¿no? Inventan palabras, inventan maneras de llamar a las cosas que al final acaban condicionando lo que opinamos sobre esas cosas. Y lo hacen muchísimo y nosotros, y bueno, hay más gente intentando hacerlo desde nuestro lado, pero sobre todo también al principio dije lo de pensar que el target o tu objetivo no eres tú, que no te estás hablando a ti mismo y no, por tanto tienes que ser capaz de hacer mensajes o de contar las cosas de maneras que no son para convencerte a ti, sino a esas personas que todavía no están contigo, pero con las que compartes algunos valores. Entonces, No a sé ver, si más o cuenta. menos. Lo de la Lo vergüenza del, parecer incoherentes me pareció brillante. Bueno, es que nos hablamos para nosotros mismos porque no nos queremos sentir juzgados por nuestros pares. Y así nos quedamos y todos convencidos, ¿eh? Pero ahí nos hemos quedado. Sí, lo del elefante que contabas es esencial. O sea, nosotros somos muy de Lakoff, que tiene ese libro que se llama No pienses en un elefante, que es autoexplicativo, porque lo que viene a decir es que si yo no quiero que pienses en un elefante, lo último que tengo que decir es no pienses en un elefante, porque entonces ya tienes el elefante en la cabeza. Y estamos todo el rato comiéndonos los elefantes que nos ponen por delante, utilizando las palabras y entrando a los debates que nos ponen para dominar el discurso y para conseguir que ciertas ideas que hace poco parecían impensables, pues de repente se hagan un debate. En el caso de la educación, tenemos el ejemplo de la censura, o sea, un ejemplo que se ve muy claro es la censura por parte de padres y madres de la educación, que se inventaron esa cosa que es PIN parental, que suena un poco así como una cosa técnica, tecnológica, pero que viene a decir reivindicar que los padres puedan prohibir ciertos contenidos educativos. Y de repente, y eso era algo que creo que era un poco impensable en el contexto español, y gracias a que le hicieron ese reframing con ese nombre y a que lanzaron el debate y la gente se puso a rebatirlo, de repente parece una cosa probable y de hecho se ha llegado a hacer o casi en algunos sitios y se ha avanzado mucho. Entonces, yo creo que si veis ese ejemplo es bastante elocuente de lo que estamos diciendo. Y Marta, otra pregunta. Con el tema del lenguaje neutral o inclusivo, ¿no? Que me ha sorprendido como esa... ¿qué hacéis vosotras? ¿Lo usáis, no lo usáis? ¿Cómo habéis abordado? Porque por una parte, ¿no? Lo que hablábamos de nuestra coherencia, lo queremos usar, pero luego si vemos que es contraproducente, pues no sé cómo lo estáis abordando esto. Aquí es pensar una vez más en con quién estás hablando y de qué le quieres convencer. Yo aquí en esta charla creo que lo puedo utilizar porque las personas que estáis más o menos sois afines y no os vais a poner en todo caso a la defensiva. Si estuviera en un espacio de audiencia más media, más generalista, creo que no sería la mejor manera. Y en un aula, creo que vosotros conocéis mejor cómo de reticente es el aula, pero siempre medir la audiencia y sobre todo no tenerlo como caballo de batalla. Lo podéis usar, si veis que despierta recelo, no sigáis por ahí. Nosotros una forma que vimos que funcionaba es en temas de identidades trans, es reivindicar o hablar a favor de llamar a las personas por su nombre. Y en realidad es una forma de tratar el lenguaje inclusivo porque, o sea, primero utilizas el nombre y luego ya pues los pronombres más o menos los acuerdas a eso, ¿no? Pero es mucho más fácil que alguien entienda que tienes que llamar a la gente como quiere ser llamada, igual que si te llamas José y decides que te llamen Pepe, pues si otra persona antes se llamaba María y ahora quiere llamarse Pepe, pues no pasa nada. O sea, es un hecho que explicado así es como natural o cotidiano y es una cortesía social mínima. Y vimos que eso no generaba ningún problema. Y si una vez que ya decides utilizar el nombre que te han dicho, pues ya pues de ahí pasas a los pronombres y todo esto. Pero no empezar directamente por los pronombres o por el lenguaje inclusivo, porque, como he dicho, es una batalla cultural que lamentablemente en los últimos años hemos perdido un poco porque hay demasiados mensajes de ridiculización y todo esto, ¿no? Yo creo que el tema que se acaba convirtiendo en el centro. Muchas veces, ¿no? En aula. Si lo También Sí. estaba pensando un poco en esto, ¿no? En cuando, por ejemplo, este año en algún proyecto que hemos hecho, yo formo parte de eso también, que había varias líneas, ¿no? De trabajo, de trabajar el activismo, pues el activismo medioambiental, el feminismo, el LGTBI,
al final tuvimos que acabar poniendo el activismo feminista al final, porque hablar de activismo feminista al principio de todo acaparaba absolutamente toda la conversación y no se podía llegar a nosotros por el debate que se producía, lo cual nos ha preocupado mucho, ¿no? ¿En qué momento estáis? Bueno, ahora decís que el siguiente proyecto que vais a hacer va en esta línea, ¿no? de trabajo y de cómo esto no nos había pasado nunca. Llevamos 10 años con este proyecto y esta es la primera vez que tenemos que invertir el orden del trabajo con los activismos porque el feminismo genera tal debate interno en el aula, ¿no? Que lo tenemos que poner al final, ¿no? Entonces, como, y esto no es algo que podamos eludir, ¿no? Como, vale, lenguaje inclusivo, quizás sí, ¿no? Pero este tema, ¿cómo hacemos? ¿No? Me parece como... Bueno, hay lo típico es hablar de igualdad en vez de feminismo. Evidentemente no es lo mismo, evidentemente se pone fuerza, pero en determinados momentos puede ser una opción, porque cuando hablas de igualdad nadie te lo puede negar, o sea, realmente es un valor compartido. Entonces tú puedes empezar a enmarcar tu mensaje, taguearlo, etiquetarlo como esto es una cosa pro igualdad y luego dar un mensaje súper cañero, súper potente, no sé qué, y al final puedes haber colado ahí feminismo súper potente, pero enmarcado, empaquetado en igualdad. Y quizá cuando hayas conseguido colarle todo, me refiero a como hacer aceptado todo ese mensaje feminista súper potente, al final puedes decir, ah, mira, pues esto es feminismo. Y ahí ya vas, ¿no? Pero de primeras a lo mejor puede ser una estrategia hablar de igualdad entre las personas. Ahí lo que pasa es que en centros a veces esa lucha está latente. Es decir, que a veces las alumnas, por ejemplo, pues llevan peleando para hablar de feminismo un montón de tiempo y si llegas tú y rebajas a igualdad, a veces pues como si las dejaras un poco tiradas. A mí esto me pasó esta semana, ¿eh? O sea, la beligerancia con el feminismo, en concreto a mí este año, me estalló varias veces en la cara. Pero igual ahí lo que puedes hacer, perdón, es la segmentación de públicos que diríamos. Sí, O sea, no sé si tú te puedes reunir con ellas un momento en el pasillo y decirle, oye, mira, voy a decir igualdad para que no se me enfaden, pero yo voy a hablar de feminismo. Y sí, ya bueno, con esto acabó así, en realidad, efectivamente. Sí. Nos tivemos unha actividade no centro hai 2 anos con unha escritora e nun momento dado a conversa xirou e utilizou unha frase algo así como a realidade é que os homens están matando as mulleres. Esa frase. Entón, claro, en certo sector masculino levantou como ese revuelo de perdona, yo no me va. Entón, claro, como combates eso? En un momento, dicen, a ver, só unha preguntilla. Se eu digo que o ser humano se está cargando o planeta, alguén ten algo que decir. Ah, sí, por supuesto, tío, pero ti tiras lixo. Ah, eu non. Pues exactamente o mismo. Hai que entender as cousas o contexto que hai que entender, ¿no? Entón, nos si fixemos este ano, por exemplo, un cambio, e a nós tampouco nos gusta, o decía Marta antes, e coincido moito con ela, ¿no? Non nos gusta segregar, pero a veces sí é necesario separar, porque as dinámicas de comprensión son distintas, porque as necesidades son distintas e porque a forma de traballar a veces é distinta, ¿no? Este ano fixemos un obradoiro con Pepe Cabido, que é un profe que está ahora aquí en Santiago, me parece, e nos funcionou xenial. A veces hai que cambiar a dinámica. Cando vemos que algo non funciona, pues nos podemos experiencia que nos dice eso, que, bueno, renova, cambiar un poquinho. Tenemos que ir pechando. Tenemos que ir pechando. Primero pedimos disculpas porque no fue imposible partir media hora y no sé si yo me quiero puedo plantear se presentó xa. Eu son educadora, un pouco como parte de Fagamos, que é a Asociación de Familias Monomarentales de Galicia. Entón, bueno, a nosas son aí familias, non teñen ninguna formación educativa, veño aquí porque as nosas familias nos temos unha problemática identificada a nivel de que a diversidade familiar temos que non están reconhecidas moi introduciron algúns aspectos nas escolas e isto deriva en algúns casos algunhas situacións de presuicios hacia o noso modelo de familia. É certo que as nosas familias están atravesadas por outras circunstancias que para aquí, é dicir, que unha familia monoparental moitas veces ven unhas cuestiones de xénero, hai un porcentaxe de pobreza moi alto, un 50% das familias monoparentais están en situación de vulnerabilidade, de risco de exclusión social, está por unha inmigración, nos atravesan moitas circunstancias.
Pero a mí me sorprende que cando sacas esa lista de análisis de motivos, ¿no? de discurso de odio, que non hai ninguna mención, non sei se antes calachedes, a diversidade familiar. Entón, quería saber, bueno, pues un pouco, non sei se este momento ou en algún momento da mañá, un pouco se podía ter a vosa perspectiva sobre este tema que podedes ter identificado. E, bueno, se eu podo aportar algo tamén transmitir pues, o que nós temos percibido, ¿no? que ocorre nas escolas. Simplemente quería hacer este. Sí, a lista que dices aí é unha lista que evidentemente está incompleta. É unha lista que publicou o Ministerio que utilicei ese dato concreto. Bueno, porque ven dunha legislación. Sí, A descripción en sí é internacional. Es decir, tanto do delito como despois do discurso que se considera que é o paso previo para chegar ao delito. Entón, ven de aí. Pero bueno, calquer tipo de situación que poda xerar un odio hacia un colectivo concreto, hacia un grupo de personas, a mí me parece que se debe conocer e que se debe difundir. Pero, desde logo, se me chegas algún tipo de dato concreto e podo traballar con él, eu encantadísimo poder facer a partir de unha situación que concretamente esa non se... Obviamente, por exemplo, aquí non se contemplaba e, bueno, creo que é importante facer. Porque sí que é verdade que hai como moita confusión a veces entre o que son os delitos de odio e o que é o discurso de odio, que son dúas cousas distintas. Digo, que en canto a delito hai unha serie de cuestións tipificadas que amerita a intervención, ¿no? do sistema de xustiza e que xenera unha serie de protocolos para que se poida actuar desde diferentes institucións públicas e despois está o discurso de odio que, por exemplo, nos defendemos que ten unha base común. Hai unha base de desencadenantes de discurso de odio que son comuns a todo tipo de discriminacións. Entón, se ti intentas, non polo menos, que o noso objetivo romper, desarticular o que xere ese discurso de odio, te va vir ben, digamos, que va a afectar a todo tipo de discriminacións. Obviamente, non é doado conseguir iso, por exemplos o discurso de odio contra a población racializada, o discurso de odio contra personas LGTB e o máis habitual, ¿no? Tamén o que está máis presente nas redes, no que reciben de comunicación. Por eso utilizan esos exemplos, pero eu sí creo que unha vez que desarticulas as formas que te vas a ver o que dicía tamén antes Marta, no respeto, ¿no? No respetar a diferencia e a diversidade, podes conseguir que eso non afecte a ningún outro tipo de que podría ser discriminado. Temos que marchar. Sí, é que vai entrar outro seguinte grupo. Entón, pero non deixe de seguir as jornadas de mañá, que os rematamos aquí, e aí digo, porque a compañera non me acordo como fecha. Inmaculada esta mañá, sí. De mañá estamos aquí. Mañá seguimos falando e moitas gracias, Marta. Marta, graciñas por acompañarnos.